Todo el mundo conoce hoy al Manchester City. El cuadro inglés es uno de los conjuntos económicamente más potentes del mundo actual. Lleno de figuras, han ganado títulos en los últimos años y recientemente se ha coronado como campeón de Champions League, la corona que le hacía falta. Es habitual verlo en los mercados fichando grandes estrellas, exponiendo mayor potencia económica que muchos grandes del fútbol mundial. Pero esto no siempre fue así. Es más, hace relativamente poco la cosa no tenía nada que ver. Y no hablamos del siglo pasado, sino del propio siglo XXI. Hoy vamos a explicar por qué este proyecto llamado Manchester City pasó de ser un equipo pequeño en Inglaterra a uno de élite mundial, y cuáles han sido las claves para que el proyecto tenga el éxito con el que hoy cuenta, que pareciera que con solo tener mucho dinero a disposición, automáticamente haría fácil ganar todo. Claro que influye, pero esto no es así de sencillo. Ejemplos hay varios, y es lo que lo vuelve interesante. Manchester City ya era un club muy popular en Inglaterra, pero deportivamente en una segunda fila y a la sombra de su vecino el United, viviendo en su historia épocas doradas donde consiguió 2 títulos y algunas copas, dentro de estas una Recopa de Europa, pero también muchos años de incertidumbre, sumergidos en una montaña rusa de primera a segunda y de segunda a primera, sin conseguir asentarse en la máxima división del fútbol inglés, y que en alguna de estas épocas el equipo de Manchester descendió hasta la tercera división. Entonces apareció Mansur bin Zayed, dueño de Abu Dhabi United Group Investment y miembro de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, comprando al equipo en 2008, salvándolo de la bancarrota con una inversión de 250 millones de euros. El plan, convertir a los Sky Blues en una potencia más grande que el United y el Real Madrid y conquistar Europa. La llegada de Mansur dio un salto de calidad importante e hizo entrar al Manchester City en otra dimensión. Desde que Mansur adquirió al Manchester City, dejó en claro que se trataba de un proyecto a largo plazo, un camino de transición de convertir al club primeramente en un grande de Inglaterra. La fórmula: crear un equipo amplio, fichar jugadores de renombre y calidad, jugadores con los que hace años jamás se hubiera soñado tener en el club. Nombró a Khaldun Al-Mubarak como presidente y quien fungiría como el mismo Mansur dentro de la institución en la toma de decisiones. Rápidamente, días después del anuncio en el cambio en la propiedad, el City realizó el segundo fichaje más caro de la época en el fútbol inglés, con la incorporación de Robinho, procedente del Real Madrid por 43 millones de euros, convirtiéndose en uno de los primeros fichajes estelares del Manchester City. Mansur y Khaldun entendían que una de las piezas fundamentales para que el proyecto tuviera éxito era la parte técnica. Poner a dirigir a alguien capaz es de suma importancia, y el primero que lo haría en la nueva administración sería Mark Hughes, un talentoso exfutbolista galés que jugó para el Manchester United, Barcelona y para el Bayern Múnich. Se le puso a disposición la chequera y se contrataron hombres como Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor, Kolo Touré, Roque Santa Cruz, Lescott, entre otros, por una tarifa combinada de 165 millones de euros. Pasaron las jornadas y ninguno impresionó. El equipo no iba mal, pero no iban conforme a las exigencias que se pedían desde la directiva. Entonces se cuestionó si Hughes sería el hombre correcto para llevar al club a los 4 primeros. No se le dio más tiempo, y aunque el club ocupaba el 6º lugar de la tabla en la Premier League, Hughes fue despedido. La inexperiencia para la magnitud del proyecto pasó factura, y tras 18 meses al frente del equipo no obtuvo ningún trofeo. Entonces se optó por Mancini como reemplazo de Hughes, quien contaba con más cartel técnico y que había guiado al Inter de Milán a 3 títulos consecutivos de la Serie A, apostando en Mancini por una gran experiencia y un historial comprobado de ganar trofeos y campeonatos, convirtiéndolo a mitad de temporada 2009-2010 en el nuevo entrenador del Manchester City, con el firme objetivo de entrar entre los 4 primeros y posteriormente intentar ganar la Premier League. A su llegada, Mancini puso a Brian Kidd como su número 2, una leyenda del fútbol inglés, a quien Mancini sacó de entrenar las juveniles del Manchester City para convertirlo en su único asistente, y que en su etapa como jugador, el exdelantero de Inglaterra sirvió tanto a la mitad azul como a la roja de Manchester, con gran distinción durante su ilustre carrera. Kidd sería la primera piedra angular para el presente y futuro del proyecto de Manchester City.
Sin tantos focos y trabajando tras bambalinas, Kidd aportaba el vasto conocimiento del fútbol inglés, sumado a una empatía natural con los jugadores y su reconocida perspicacia táctica. Todo se combinó con gran efecto y demostró ser un componente indispensable en el cuerpo técnico de Mancini. Siguiendo la línea de enriquecer al equipo con jugadores y dado que el costo para fichar no importaba, sino que el equipo tomara relevancia, en la época de Mancini y Kidd llegaron nombres como Edin Dzeko, Yaya Touré, Mario Balotelli, David Silva, Alexander Kolarov, James Milner, Jerome Boateng, Sergio Agüero, Samir Nasri, Stefan Savic, Gael Clichy, por un total de 270 millones de euros, agregando calidad importante para el desarrollo y que si bien el rendimiento de algunos jugadores no fue el esperado, la mayoría de ellos cumplió con hacer un equipo altamente competitivo. El trabajo hecho por Mancini y Kidd culminó con el campeonato de la Premier en 2012, en el último partido de la temporada, en un partido dramático y emocionante, donde el equipo de Roberto Mancini solo necesitaba conseguir el mismo resultado que el otro equipo de la ciudad, el United, para coronarse campeón luego de 44 años, ya que los Citizens tenían a su favor una mejor diferencia de goles. El reloj gigante del Etihad Stadium señalaba que ya se habían cumplido los 90 minutos reglamentarios y los ciudadanos perdían 2-1 como locales frente al Queen's Park Rangers y los Diablos Rojos estaban derrotando 1-0 como visitantes al Sunderland. Pero en el primer minuto de descuento, Edin Dzeko cabeció un tiro de esquina ejecutado por David Silva y puso la historia 2-2 para dar esperanza. Cuando el cronómetro marcaba 93 minutos con 20 segundos, llegó el estallido. Sergio Agüero, quien había llegado como fichaje estrella de la temporada, marcó el gol del título, un tanto tan histórico que volvió al Kun en leyenda del club. El City comenzó a ver los frutos deportivos de haberse convertido en el club más rico del mundo de la noche a la mañana, habiendo que esperar 4 campañas para que los celestes pudieran celebrar su tercer campeonato de Premier después de 44 años. Pero a pesar de la euforia por el título obtenido y los buenos resultados en Premier, los problemas dentro del vestuario, jugadores versus Roberto Mancini, fueron una fuente constante, además de que los dueños del club estaban cada vez más inquietos con Mancini, que habiendo tenido más incorporaciones en la siguiente temporada, quedó eliminado en fase de grupos de Champions. Así que Mancini fue despedido en mayo de 2013, logrando en las 3 temporadas y media que dirigió a los Citizens una copa en el año 2011 y la Liga de 2012. Con Mancini como técnico se dio un gran paso, un gran entrenador que creó un equipo con una plantilla llena de calidad y que ahora peleaba por ganar títulos, pero que parecía no era suficiente y se quedaba corto con la proyección a futuro que la directiva quería. Al proyecto ya le llegaba el éxito, pero necesitaba un rumbo claro, no solo en lo deportivo, y Mansur decidió ir en busca de Ferran Soriano, quien marcaría un antes y un después, y se convertiría en la persona más importante en la toma de decisiones y visión a futuro del club. Ferran ya había sido vicepresidente económico y director general del Barcelona. Durante su estadía había logrado casi triplicar los ingresos del club y lo convirtió en una marca global. La incorporación de Soriano al City aportó toda su experiencia y conocimientos tanto deportivos como extradeportivos, llevando al City a un nivel muy superior. En 2009, en su libro La pelota no entra por azar, el catalán había cuestionado duramente los manejos del City en el mercado de fichajes. Provocan una inflación salvaje a través de inversiones irracionales. Su tarea era lograr la racionalización. Soriano asumió el 1 de septiembre de 2012 y puso en marcha una verdadera revolución. Si tomas una secuencia de 10 años en la vida de un club, la suerte no juega ningún papel. Lo que conduce al éxito o al fracaso es el trabajo. Es una de sus frases de cabecera. Con esa filosofía, al frente del proyecto futbolístico puso a su compatriota Txiki Begiristain, que 2 años antes había dejado su cargo como director deportivo del Barcelona luego de ayudar a construir uno de los mejores equipos en la historia del fútbol. De la parte económica se hizo cargo él. Para tener éxito, los grandes clubes deben transformarse en compañías de entretenimiento globales como Disney. Un año después de su llegada, el Abu Dhabi United Group compró una franquicia en la MLS y nació el City Football Group,
que actualmente posee acciones en 10 clubes de 4 continentes y se consolida como el máximo conglomerado futbolístico del planeta. Durante su primer año al frente de la maquinaria, el catalán consiguió reducir a la mitad el déficit operativo del Manchester City y a partir de la temporada 2014-2015 logró que los ingresos del club incrementaran un 7% anual y 5 años consecutivos de números positivos en la balanza de pagos. Sin embargo, desde el día 1 el CEO también debió lidiar con fundadas acusaciones sobre el verdadero origen de los ingresos de la institución. La expresión club-estado se popularizó en Europa por los lazos del equipo con el gobierno emiratí y se expuso a graves sanciones que en febrero de 2020 la UEFA lo había condenado a 2 años sin competiciones internacionales por incumplir las normativas del fair play financiero entre 2012 y 2016, los primeros 4 años de la gestión de Soriano. Ese tipo de situaciones y denuncias han llevado a que muchas veces se minimicen todos los logros conseguidos por los celestes durante la última década. Ante la imposibilidad de contratar a un Guardiola que ya se había comprometido con el Bayern Múnich, quien era el objetivo principal de Soriano para ocupar el puesto, se nombró a Pellegrini como nuevo director técnico, manteniendo a Kidd y nombrándolo el codirector técnico. Los ciudadanos se trazaron su nuevo objetivo principal, la Champions League, y tal como también lo comprobaría en años recientes, el Paris Saint-Germain rápidamente quedaría en evidencia que los petrodólares pueden garantizar la competitividad a nivel nacional, pero no son suficientes a la hora de enfrentar a los mejores rivales del mundo. Decidieron volver a jugar fuerte en el mercado, con el objetivo de consolidarse como un equipo competitivo a nivel internacional, enfocado principalmente en reforzar posiciones estratégicas y ensanchar el plantel, armándole un plantel millonario al gusto de Pellegrini para la temporada 2013-2014. Nombres como Fernandinho, el más caro de todos por 40 millones, Jesús Navas, Negredo y Jovetic, que por entonces era uno de los delanteros con más proyección. El chileno sorprendió al ganar la liga en su primera campaña, derrotando en la última jornada al West Ham por 2-0 en el Etihad, coronándose los Citizens por 4ª vez en Inglaterra. Parecía que el plan funcionaba y que Pellegrini sí era el hombre adecuado para el proyecto del City, pero fallarían otra vez quedando eliminados de Champions en octavos de final, en 2 ediciones consecutivas, ambas frente al Barcelona. La rápida eliminación nuevamente sembró dudas en los dueños del club. El equipo se veía bien, con abundante cohesión, brío, unidad y voluntad de ganar. Entrar al Etihad para jugar contra el Manchester City de Pellegrini ya se había convertido en algo bastante intimidante. Los fichajes no pararon. En lo que entonces fue la contratación más cara de la historia del club, el City le pagó 76 millones de euros al Wolfsburgo por un joven belga de 24 años que después de no poder asentarse en el Chelsea se había convertido en la gran revelación de la Bundesliga, su nombre Kevin De Bruyne. Además, invirtieron casi 64 millones en Raheem Sterling, un joven extremo de 19 años que mostraba muchísimas condiciones pero no terminaba de explotar en Liverpool. También le pagó 44 millones al Valencia para garantizar solidez defensiva, con quien estaba consolidado como uno de los mejores centrales de la liga, Nicolás Otamendi. Pero la situación no mejoró. Al no conquistar ningún otro título, el gasto de muchos millones de euros, además la clara inclinación hacia un mayor progreso en la Champions League, habida cuenta del hambre y esfuerzo del club por éxito continental, le costó el puesto. Pellegrini se iría al finalizar la temporada 2016, en lo que ya solo eran partidos de trámite. Llegaron hasta semifinales de Champions, donde fueron eliminados ahora por el Real Madrid, lo que era un grandioso y hasta entonces el mejor resultado en este certamen, pero la decisión ya estaba tomada. La era de Pellegrini llegó a su fin, dejando como palmarés en el club un campeonato de la Premier League, 2 torneos de la Capital One, además de una Community Shield. Pellegrini vino a aportar mucho valor, estabilizó el equipo al punto de afirmarlo entre el grupo de candidatos al título de la liga en el fútbol inglés y profundizó en una idea de juego propio, en un estilo llamado a ser marca registrada en el club. Orientó a un plantel dotado de un alto nivel de calidad individual para practicar un desprejuiciado fútbol de ataque. Contribuyó a la grandeza de un conjunto confeccionado a base de talonario, pues desde que asumió al frente del equipo, Manchester City invirtió 318 millones de euros para potenciar sus recursos. Uno de sus méritos es haber balanceado egos y gestionado con un cierto tino el minutaje de los cracks, sin que hayan aflorado públicamente problemas internos.
Pellegrini fue un hombre importante para la marca Manchester City. Su mayor deuda, las frustrantes participaciones en la Liga de Campeones de Europa. A la ingeniería del proyecto solo parecía faltarle una última pieza, y Soriano sabía dónde encontrarla. En febrero de 2016, apenas 2 meses después de que el Bayern informara que Guardiola iba a dejar el club al finalizar la campaña, los ingleses no dejarían pasar otra vez la oportunidad de contratar al hombre que encajaba perfectamente en el proyecto. Con el trabajo ya hecho por Pellegrini, parecía la mesa servida para que Guardiola volviera a tomar a Europa por asalto, nada más lejano de la realidad. Con la llegada del catalán, también llegó Mikel Arteta a Manchester en 2016 como asistente técnico, justo después de retirarse como futbolista. Y la labor que desempeñó y el valor que le dio al vestuario en todas sus intervenciones sorprendió a muchos. Al igual, Brian Kidd mantuvo su puesto de asistente con la llegada de Guardiola, quien rápidamente se dio cuenta que era un cerebro del fútbol local. Pero la adaptación al fútbol inglés se le hizo mucho más complicada de lo esperado, a pesar de que el club invirtió 215 millones de euros en incorporaciones. Durante el primer año del entrenador llegaron John Stones, Leroy Sané, Gabriel Jesús, Ilkay Gundogan, Claudio Bravo, Nolito, entre otros. El conjunto Sky Blue finalizó tercero en la Premier, nuevamente quedó eliminado de la Champions en octavos y el entrenador finalizó una temporada sin título alguno por primera y única vez en su trayectoria. El rumbo ya estaba marcado. En concordia con la filosofía de Soriano del trabajo como extintor del azar, los objetivos se plantearon a mediano plazo. Mientras equipos como el Paris Saint-Germain, el Barcelona o el Chelsea ponían la billetera al servicio del éxito inmediato, el City se reforzó a presente y a futuro. Todo el trabajo que se venía haciendo desde Mancini, Pellegrini y Brian Kidd ahora se exponenciaría de la mano de Guardiola, empezando la revolución del proyecto que lo llevaría a la época más exitosa del equipo. Pero había un problema. A pesar de que el City dominaba Inglaterra, los errores defensivos le costaban demasiado caros en Europa. La solución tampoco fue barata. De los 20 defensores más caros de la historia, 7 fueron adquiridos por el City entre 2016 y 2022. Desde que el entrenador español llegó al banquillo del Manchester City, el club Citizen ha invertido 1.227 millones de euros en fichajes, repartidos entre las últimas 7 campañas. Sin embargo, fue en las 2 primeras temporadas, la 2016-2017 y la 2017-2018, cuando el City sentó las bases de su faraónico proyecto. En esos 2 cursos, el equipo del Etihad Stadium desembolsó 532 millones de euros, una inversión que sirvió para armar la defensa de Guardiola, encontrar al guardia de la portería con Ederson Moraes y fortalecer el medio del campo con el fichaje de Bernardo Silva, sumándose a Kevin De Bruyne y al antes mencionado Ilkay Gundogan, refrendando la apuesta de Guardiola por el dominio del balón y el juego vistoso. Pero, además del dinero, Guardiola también necesitó volver a las bases, ya que la temporada había comenzado como la peor en la carrera del entrenador y el rendimiento colectivo no aparecía. Agüero, que había sido el máximo anotador del equipo en 7 de las últimas 8 temporadas, sufría con las lesiones y Gabriel Jesús no lograba ponerse el traje de goleador. Pep entonces pateó el tablero. Como en aquel Barcelona que revolucionó el fútbol moderno, el entrenador rescató al falso 9 y volvió goleador a Ilkay Gundogan. Pese a las desilusiones de quedar eliminado temporada tras temporada en la Liga de Campeones, el City mostró estabilidad y no caía en crisis de nervios como las del Paris Saint-Germain. Guardiola todavía tendría tiempo para apuntalar su equipo en las 4 temporadas siguientes. Por eso al City terminaron llegando Riyad Mahrez en la temporada 2018-2019, Joao Cancelo y Rodri en la 2019-2020, Rubén Díaz y Nathan Ake en la temporada 2020-2021, Jack Grealish, el fichaje más caro en la historia del Manchester City, por 117 millones en la temporada 2021-2022. Guardiola ha creado una poderosa identidad en el Manchester City. Su liderazgo en el club se puede comparar con la filosofía de no idiotas. Se basa en la creencia de que la cultura colectiva de un equipo puede ser estropeada por una mentalidad egoísta. Esto se demostró recientemente en la decisión de Guardiola de prestar al lateral Joao Cancelo al Bayern Múnich durante la ventana de transferencias de invierno. Cuando Cancelo solicitó irse, Guardiola se apresuró a complacerlo porque puso al equipo por encima de sus miembros individuales. Fue una decisión crucial para la armonía del equipo. Desde su llegada en 2016 y hasta 2022,
Pep ganó 4 Premier Leagues, 4 Copas de Liga, 2 Community Shield y una FA Cup. Jugadores se fueron, otros llegaron. 6 años dominando la liga local, pero aún seguía fracasando en Champions. Lo más cerca que había estado era la final frente al Chelsea, que terminó perdiendo por 1-0. Todo el trabajo de más de una década por fin vería resultados en esta última temporada 2022-2023. Manchester City estaba destinado a hacer historia. Ganó la Premier League por tercera temporada consecutiva. Ganó la final de la FA Cup ante el United, su clásico rival, y ahora la tan ansiada Champions League, donde lo consiguió con un Guardiola dispuesto a cambiarlo todo en busca de la perfección táctica. Pep creó un equipo de monstruos híbridos que pueden jugar con cualquier formación y combinación de despliegue en el campo. Es un combinado de 11 número 5, una selección de medios que cumplen diversas funciones en la cancha, desde atajar a hacer goles, pero siempre con el espíritu puesto en encontrar la mejor línea de pase. Mentalidad de interior. Este Manchester City modelo 2023 pareció ser la versión absoluta de Pep. Desde que Guardiola está a cargo, ha retenido a sus figuras y ha gastado millones en más refuerzos. Compró al 5 de Inglaterra, Calvin Phillips. Fichó al delantero sudamericano más completo, Julián Álvarez, antes de que fuera figura y campeón con Argentina. Sumó un central multifunción con Manuel Akanji. Y el fichaje estrella, Erling Haaland, proveniente del Borussia Dortmund por 60 millones de euros, quien vino a cumplir con la poca eficacia cara a la portería que el equipo venía arrastrando. Con Haaland, Guardiola sumó a la preciosa maquinaria el golpe final que siempre pareció faltarle. El androide del gol llegó para convertir todas las situaciones que el City generaba desde años. Haaland no solo se adaptó al Manchester City, sino que Guardiola se encargó de que ambos se potenciaran. La llegada del noruego le permitió al equipo inglés sumar herramientas ofensivas. La sola presencia de Erling obliga al City a no entretenerse demasiado con la pelota. Lo volvió una versión más directa de sí mismo, pero tras haber cedido al Bayern al portugués Joao Cancelo, quien había sido clave en temporadas previas, Pep probó jugar con algunos conceptos distintos y decidió ponerle punto final a esa cosa de jugar con laterales. En su laboratorio ya pensaba una táctica del futuro basada en el pasado, la WM. El sistema propone un juego de triángulos en toda la cancha. Es un dibujo ideal para someter al rival pasando la pelota y ocupando todos los espacios del campo. Guardiola tomó ese esquema clásico y lo remixó. Lo adaptó a las necesidades de su equipo y a las capacidades de sus jugadores. Entendió que ya no tenía sentido usar 2 jugadores en cada banda, que era suficiente con el esfuerzo ofensivo y defensivo de sus wings, Grealish y Bernardo o Mahrez, y que podía prescindir del todo de los laterales. Entendió que era más sencillo formar 4 zagueros rápidos y habilidosos en la última línea para defender, y que luego, en fase ofensiva, uno de ellos se sume al medio para armar un cuadro que le diera superioridad y estabilidad al equipo. Pep necesitaba que un jugador diera literalmente un paso al frente, y lo encontró en el jugador menos pensado, su nombre John Stones. Para la mayoría era un buen central que se destacaba, pero la exigencia del City muchas veces parecía quedarle grande. Pero Guardiola ya veía algo en él que no todos podíamos ver. El nuevo diseño del Manchester City le da a un equipo como el de Guardiola un funcionamiento más equilibrado y lo protege de las contras que tanto lo dañaban antes. Stones como zaguero central que se suma a la línea media le permitió formar un cuadrado con Rodri en la base, Gundogan y De Bruyne arriba, que le daba superioridad automática ante casi cualquier dibujo rival. Cuando todos mirábamos el Mundial de Qatar, Guardiola movió las manos y lo cambió todo, como en un truco de magia. Tras varias semanas intentando combinaciones diferentes, recién en los últimos partidos acertó al ubicar a Stones en el medio del campo. Pep revolucionó el fútbol, otra vez, ahora con un dibujo centenario y remixado. Algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul, dice el refrán popular. El viejo tiki-taka con una táctica reversionada. Le dieron a Guardiola lo que llevaba buscando por años, una Champions por mérito propio, por convencimiento y por buen fútbol. El histórico triunfo de los Citizens es el resultado de más de 10 años de implantación de un modelo de gestión de club y de un sistema de juego basado en la calidad. El éxito del City es el resultado de la convergencia de 2 líneas, lo que sucede en el terreno de juego y la gestión en los despachos. Haber ganado 5 Premier League con el nivel de competencia que hay en Inglaterra es sencillamente asombroso. Hoy el equipo rey de Manchester no es el United, es el City. Obviamente, la llegada de Pep Guardiola y los fichajes que le han dado para apuntalar su idea de juego
han permitido que el City sea el gran protagonista del fútbol inglés con un juego vistoso y ofensivo. El City es el único equipo inglés, el único que ha estado presente en la Champions League en los últimos 10 años. Si el video te gustó, regálanos un like y suscríbete. Esto ha sido Footnails.